Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos televidentes. Los saludamos de la Iglesia Cristiana Internacional El Rey Jesús. Dicha iglesia está a cargo del pastor Tito Cubas y de acuerdo con las normas de bioseguridad y de pandemia ya hemos iniciado nuestros servicios presenciales, los cuales se están realizando a horas 10 de la mañana y 11:30 de la mañana en calle José Martí, 135, San Miguel. Queridos amigos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Cuántos habremos escuchado mencionar la misericordia de Dios? Creo que todo aquel que conoce la palabra de Dios, que ha escuchado de la palabra de Dios innumerables veces, necesariamente ha escuchado de la misericordia de Dios. Alguien por ahí me decía, todos somos fruto de la misericordia de Dios. Todos aquellos que estamos en el camino, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos fruto de la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios es necesario, es vital, es bueno, que así como recibimos misericordia de parte de nuestro Dios, también nosotros apliquemos esa enseñanza y pongamos esa misericordia en nuestras vidas y también en la vida de los demás. ¿Cómo es esto? Así como Dios da misericordia, van a haber momentos en los cuales nosotros también tendremos que dar misericordia a otras personas, a otros prójimos, a otros hermanos, a esa persona que está en dificultad y requiere de alguna ayuda, de algún apoyo, de una palabra, de tu tiempo, de tu especialidad, de tu profesión. Qué bueno es el Señor que nos permite, ¿no es cierto?, poder tocar estos temas y sobre todo en señal abierta. El título de la enseñanza lleva la misericordia de Dios y la reciprocidad que debe haber para con el prójimo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Gracias por tu palabra bendita. Queremos, Señor, que le hables tú directamente al corazón de las personas que están al otro lado del televisor. Sé tú, Padre, tocando mente, corazón, alma, cuerpo y espíritu. Para Dios, que no sea este servidor, sino seas tú, hablándoles de manera directa, de manera contundente, esa palabra que se requiere, que se necesita para la vida individual de cada persona. Sabemos que tú eres un Dios de propósito y sabemos que tú eres un Padre amoroso y que tienes muchos hijos. Háblales a cada uno, Padre, por intermedio de nosotros. Que menguemos y que seas tú haciendo tu obra en cada uno de ellos. Nosotros simplemente somos canales de bendición. Amén. Entonces, quería comentarles, quería compartirles la palabra del Señor en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 24. Y la palabra del Señor dice así: por eso consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Amén. Qué importante, hermanos, amigos, televidentes, es esperar en el Señor.
Hoy que la gente tiene tantos problemas y quiere cosas concretas, a veces nos es un poco difícil, ¿no es cierto?, tener esa paciencia, ese hecho de querer o desear esperar o simplemente incluso abandonarnos en las cosas del Señor. No hay mejor cosa. Pero sé que ante la adversidad y ante las situaciones de este mundo, las cosas pudieran, ¿no es cierto?, tomar un camino en el cual se hace difícil esperar, ¿no? Yo estaba en la iglesia hace algún tiempo, siempre me gustaba juntarme con los ancianos de la iglesia, con las personas que ya tienen más experiencia que uno. Es importante aprender de estas experiencias, de estos triunfos, y también algunos hermanos nos contaban también de sus fracasos, para que nosotros no podamos caer en aquello, ¿ok? Y en la iglesia había una hermana que siempre en momentos de ayuno, de oración, en momentos de intimidad en el grupo de la iglesia, cantaba una canción que a mí particularmente toca las fibras más sensibles de mi corazón. La canción se llama Escudriñemos. Trataba de buscar el autor y la verdad que no lo encontré. Creo que es un himno bastante antiguo, ¿no? Y decía así, ¿no?, que justamente va a tono con esta palabra de lamentaciones, porque muchos de los himnos, ¿no es cierto?, muchos de los salmos, ¿no?, que cantaba David, ¿no?, son palabras del Señor. Entonces, en este caso, Escudriñemos, que era la canción, este himno antiguo, está basado en lamentaciones, ¿no? Y yo recuerdo que la hermana decía así, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. La palabra de Dios dice que aquel que señala o que indica o que manifiesta que no ha pecado, miente. Porque todos a una hemos pecado. Todos nos fuimos por el despeñadero en algún momento de nuestra vida y todos hemos pecado. Es más, aún no queriendo y conociendo de las cosas del Señor, también pecamos. Ante ese pecado, ¿no es cierto?, claro, muchos nos sentimos mal, pero lo más importante, más allá de sentirse mal, es arrepentirnos y volver otra vez a las cosas del Señor. Ustedes me dirán, oye, pero ¿cuántas veces te vas a arrepentir de hacer lo mismo? Las veces que sean necesarias. Pero es ante la presencia del Señor que uno se rinde, uno lo busca, uno va con un corazón dispuesto y es el Señor el que a través justamente de esta palabra bendita, misericordia, nos perdona y nos ayuda a continuar. Hace poco yo compartía mi testimonio de que estuve con COVID, que no la pasé bien, y hoy yo puedo dar gloria a Dios y decir que estoy aquí frente a estas cámaras porque la misericordia de Dios porque las misericordias de Dios hicieron bien a mi vida, porque Él, ¿no es cierto?, ha sido el que nos ha dado nuevas esperanzas y nos ha dado vida y vida en abundancia. No lo dije la vez pasada,
pero yo estaba subidito de peso y aún creo que lo estoy un poco, pero aún en una situación tan dramática como puede ser una enfermedad, tú puedes sacarle algo positivo. Número 1, estamos con vida. Número 2, estamos con buena salud. Y número 3, hemos adelgazado. Puede resultar en este momento algo que no tendría mucha importancia, pero no es tanto así. Hay que cuidar también el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos porque eso también le agrada al Señor, no por vanidad. Ya sé que a veces es complicado no caer en vanidad cuando cuidas tu cuerpo, pero hay que cuidarlo, hay que comer sanamente. Hoy por hoy, un alto porcentaje, yo diría que más del 60% de las personas que están con problemas de COVID son personas que al menos son obesas, están gorditas, están por encima de su peso. Y lamentablemente esta enfermedad, ese estar por encima de su peso, lo convierte en una debilidad que la enfermedad aprovecha. Y así como esas hay otras, la diabetes, la hipertensión, ¿no es cierto? Y seguramente algunas otras más que yo no conozco porque yo no soy especialista. Pero esa es la misericordia de nuestro Dios, que esperando en Él, que confiando en Él, como dice en Lamentaciones, ¿no? Mi porción eres tú, Jehová, y por tanto yo esperaré. Y esperaré, como dice el salmista, confiado. Porque aún, ¿no es cierto?, cuando vinieren contra mí, aún cuando un ejército acampare contra mí, yo dormiré tranquilo. Porque no es el hombre al cual yo debe de temer, no es hombre ni mujer al cual yo debe de temer, sino yo vivo confiado en el Señor. Es el Señor el que nos da paz, es el Señor el que nos da tranquilidad y es el Señor el que nos levanta y nos afianza. Todos sabemos que si uno infringe una norma, si uno infringe una ley, entonces alguna consecuencia negativa tendríamos que sufrir. Puede ser una multa, puede ser un decomiso, puede ser cárcel. En países extremos, ¿no es cierto?, un crimen muy grave es incluso pagado con la vida, ¿no? Es pagado con la vida, con la muerte física. En el caso espiritual nos dice que el pecado nos lleva a muerte. Entonces, si nosotros fallamos y si nosotros pecamos, nuestro destino, de acuerdo con la palabra de Dios, sería muerte. Y como ya hemos dicho, diariamente nos equivocamos, pecamos, no damos en el blanco. Pero otra vez, es la grande misericordia de Dios las que nos mantiene con vida, las que nos mantiene de pie, las que nos mantiene con el negocio, con el trabajo, con el amor de nuestra familia, de nuestra esposa, con el amor de nuestros amigos y de los hermanos. Es el Señor el que produce toda esa misericordia en nuestra vida y es por eso que la gente nos ve de manera diferente. Nos ve de manera diferente. A manera de resumen, pudiéramos decir que la misericordia de Dios la podemos entender o comparar con esa virtud divina por medio de la cual se detiene nuestro juicio, nuestra sentencia, nuestra penalidad, ¿no es cierto?, que merecíamos, ¿no? Y a partir de un arrepentimiento genuino, busquemos al Señor para ya no más pagar esa deuda, para ya no más pagar esa sentencia y ser justificados. Amados, la misericordia de Dios no se puede entender si es que no hablamos también del amor de Dios.
El amor de Dios, como lo aprendíamos, Dios es amor. Si tuviéramos que definir con una palabra, diríamos, Dios es amor. Y en ese infinito amor no solamente hizo el plan de salvación, sino que diariamente nos llena con sus misericordias. Qué bueno, qué grande es nuestro Dios. Que hasta en los detalles, ahí donde nosotros no hacemos las cosas bien, Él siempre está dispuesto a mostrarnos su misericordia. Porque la palabra dice que su misericordia son nuevas cada mañana, cada día. Eso para el común de las personas es muy difícil de entender. También lo fue para mí. Porque humanamente, si alguien hace algo contra ti, se acabó la amistad, se acabó la relación, se acabó incluso este hecho de que éramos conocidos, ¿no? Ahora te volviste mi enemigo, te volviste un código más y ya no te conozco más. Pero si la gente supiese, ¿no es cierto?, de que Dios nos perdona todo el tiempo y que nosotros también debemos aplicar el perdón para con las personas, entonces quizás tuviésemos otro enfoque, nuestro chip sería diferente. Amados, la misericordia aparece desde siempre, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea rahamín. Y en un sentido directo significa vísceras. Y de manera más restringida, el seno materno. Se usa para hablar de un vínculo intenso y de modo irrenunciable entre las personas. Da la imagen, da esa idea, ¿no?, de el vínculo que liga a un hijo con su madre, ¿no? Es obvio que cuando se habla de misericordia, no se habla de tus logros, no se habla de las cosas buenas que estás haciendo. Cuando se habla de misericordia, ni siquiera hay méritos que te permitan a ti poder alcanzar esa misericordia o que se te dé esa bendición o ese regalo. Simplemente sabemos que la misericordia, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con los buenos comportamientos, sino en este sentido hebreo tiene más relación con ese vínculo que liga a esas dos personas. Por ejemplo, ¿no?, en el Salmo 103, versos 13 y 14, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Ahí el Señor, ¿no es cierto?, nos da una idea, una imagen, ¿no es cierto?, y Él hace esta comparación, ¿no es cierto?, que así como nosotros como padres nos compadecemos de nuestros hijos, ¿no es cierto?, Él también se compadece de los que le temen, aquellos que les tienen respeto, de esos hijos, ¿no es cierto?, que lo buscan, de esos hijos que sabiendo que han fallado, van arrepentidos a pedir perdón, justificación y como consecuencia de ello, la misericordia del Señor. Amén. Yo soy padre y tengo 2 hijos varones, Daniel y José Miguel.
Y uno sabe, porque sabe, que a nadie nos han enseñado a ser padres, de que los hijos se equivocan, hacen sus travesuras, a veces se ponen altaneros, a veces están de mal humor, a veces contestan mal. En resumen, también hacen sus malacrianzas. Pero uno que es padre, uno que conoce a sus hijos, uno que los ha visto crecer desde muy pequeños y que los está viendo, como en mi caso, hacerse hombres, no puede menos que ante una circunstancia como esa, dejar pasar un poco de tiempo. No son días, solamente son minutos u horas. Y ellos que han sido formados en las cosas del Señor, vienen arrepentidos y nos piden disculpas, nos abrazan. Nos dicen cosas que no podemos dejar como padres de conmovernos. Y no son cosas difíciles. Simplemente a veces viene uno y me dice, papá, me equivoqué. No debía actuar así. ¿Saben? Eso para un padre es hermoso. Pero eso se logra en el seno del hogar con las enseñanzas, primero, de parte de Dios en nuestras vidas. Y segundo, en la aplicación que hemos hecho de manera coherente, pero de manera práctica en nuestro hogar. Porque ¿saben qué? Yo también me equivoco. Y yo también, en algún momento, he tenido que ir donde ellos a pedirles perdón, disculpas, porque también me equivoqué. Entonces a ellos les resulta más fácil acercarse después de un tiempo de enojo y reconocer su falta, su transgresión, de reconocer que hicieron mal. Qué bonito es eso, porque ¿saben qué? Aquel que ama tiene consideración por las personas que ama. Aquel que ama siente que pedir disculpas es recomponer una relación y no necesariamente como lo ve el mundo, que es humillarse, sentirse menos, sentirse como que no corresponde hacerlo. Todo lo contrario. Si algo me ha enseñado esta enfermedad es a decir lo que siento y lo que pienso. Muchas veces me he reservado cosas para mis hijos, de decirles cuánto los amo. Hoy trato de hacerlo más seguido y de decirles las cosas buenas que hicieron y alentarlos. Porque otras veces los veía bien, pero no decía mucho, ¿no? Hoy trato de ver lo bueno en la gente y decírselo. Antes me daba un poquito de vergüenza, dirán qué patero, cómo estás lisonjeando, ¿no? Pero hoy no, hoy quiero decir las cosas buenas que hace la gente. Porque es importante que la gente sepa que cuando hace algo bueno la gente se lo diga. Porque yo creo que así sembraremos de que esas personas lo vuelvan a hacer. Porque estamos indicando de que eso ha sido bueno, de que ha sido agradable, de que nos ha gustado. Y quizás sin quererlo, ¿no es cierto? Esa persona, al ver ese reconocimiento, lo siga intentando, lo siga haciendo y se le vuelve un hábito. Sumemos, no restemos. Pero no es la única palabra. Así como hay Rajamín, también está la palabra Gesed, ¿no? Que hace mención ya no tanto a este amor filial, a este amor tipo madre-hijo, ¿no? Es más, en el castellano nosotros hemos tenido algunas, ¿no? Por ejemplo, odio visceral, ¿no? O lo amo con todo, ¿no? Lo amo con todo mi ser, lo amo con mis entrañas, ¿no es cierto? O lo amo entrañablemente, ¿no es cierto? Entonces también nosotros hacemos con nuestras frases, ¿no? Mención a este tipo de misericordia, ¿no? Pero en la raíz hebrea Gesed hace referencia a un compromiso asumido, a un comportamiento conforme a una alianza, a un pacto, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la fidelidad del compromiso, ¿no es cierto? Entonces, esta fidelidad del compromiso
se va a expresar en algunos momentos, ¿no? Con bondad, con gracia, con misericordia, que justamente es el resultado de esa fidelidad, de guardar ese compromiso, de guardar ese pacto. En consecuencia, ya no es tanto los sentimientos, sino, por ejemplo, en el caso de Dios, la fidelidad de Dios a la alianza, ¿no? Al pacto que hizo con sus hijos. Y cómo, ¿no es cierto?, estos comportamientos humanos los adecuamos a esa alianza, ¿no? Si lo quisiéramos ver en una figura, esta alianza o esta imagen se vería mejor a ese acuerdo que tienen los esposos, ¿no es cierto? Los padres, los hijos, ¿no? El gobernante con su pueblo, ¿no? Y en el sentido estricto de la Biblia, la fidelidad de Dios con su pueblo, muchas veces entendida, ¿no?, en clave matrimonial o de esposos, ¿no? Porque la imagen de esposos, donde el esposo, ¿no es cierto?, es Dios y la esposa es la iglesia, donde nosotros estamos incluidos, es una imagen muy recurrente a lo largo de la Biblia. Pero habla de ese vínculo, de esa relación, de ese pacto, de esa alianza inquebrantable que debe existir entre su iglesia y Dios. Y humanamente eso a veces se da como imagen a los esposos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en Éxodo 34, versos 6 y 7, ¿no?, nuestro Dios se expresa así: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿No? En Éxodo, ¿no?, Jehová se presenta a Moisés, ¿no?, y le dice que él es misericordioso, ¿no es cierto?, tardo para la ira y rico en misericordia. Qué bueno saber que nuestro Dios es misericordioso y que, claro, que nuestro pecado y las cosas malas que hacemos le causa cólera, le puede causar ira, pero Él eso lo aleja. Dice tardo, o sea, tardo quiere decir que no lo toma tanto en cuenta. Claro que si vamos sumando, ¿no es cierto?, estas cosas pueden tomar otro ribete, pero en principio no es que Él está pendiente y cada vez que uno comete va una, va dos. Él es tardo para la ira, pero es grande en misericordia, ¿no? Sin embargo, también en esta palabra quería hacer mención, aunque no es tanto de la enseñanza, de que dice de que cuando uno, ¿no es cierto?, peca, ¿no?, no nos deja impunes, ¿no? Porque hay muchas personas que agarran y pecan, a veces hasta de manera consciente, y eso lo llevan, ¿no es cierto?, a la misericordia de Dios. Y Dios perdona y te da misericordia, pero eso no significa de que la consecuencia de tu pecado no haya hecho mella en ti o no haya creado una responsabilidad en ti. Por ejemplo, ¿no es cierto?, una persona conoce al Señor y por algún tema de amigos, locura de juventud, tragos, drogas, agarra y asalta a alguien, ¿no? Al tiempo, él se arrepiente, quizás el mismo día, pero la acción que él realizó, el delito que él realizó, no va a significar de que dentro del mundo, de la humanidad, eso no traiga una consecuencia. Dios ya te perdonó, Dios ya te hizo libre. Seguramente tú también agarraste y devolviste el bien,
pediste las disculpas del caso, pero eso no acaba ahí. La acción ya está cometida, el delito ya está cometido. Y en consecuencia, lo que queda ahora es pagar por ese delito. Algunos años de cárcel. Dios ya te ha perdonado, pero la consecuencia está ahí. Igual decía mi pastor, ¿no? Un hombre tiene una relación con una persona, ¿no es cierto?, antes o después de su matrimonio, pero no son casados. Tú vas a los pies del Señor, el Señor te perdona, tiene misericordia de ti. Y si tú te arrepientes de corazón, en el día estás perdonado. Pero todos sabemos que esa situación puede conllevar una responsabilidad mayor. Por ejemplo, ¿no?, que espermatozoide y óvulo se unan y en ese momento haya un hijo, ¿no es cierto?, a futuro. Dios ya te perdonó, pero la consecuencia de tu pecado va a estar ahí. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el nacimiento de un hijo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestras acciones, ¿no es cierto?, generan reacciones, generan algún tipo de resultado. Dios te perdona, pero a veces ese resultado va a continuar en tu vida, perdonado y con misericordia, pero con un resultado a cuestas, que ya tú tendrás que saberlo sobrellevar y caminar con él. Igual en Isaías 49:15 dice, a manera de pregunta, ¿no?, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido, dice el Señor. Miren, en la palabra que estamos hablando en este momento, dan casi por negado, ¿no es cierto?, de que una madre se olvide del hijo de sus entrañas. ¿Ok? Sabemos que a veces en el mundo eso no es tal porque hay madres que pueden abandonar a sus hijos o hijas. Sin perjuicio de eso, dice el Señor, ¿no es cierto?, aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Amén. Yo no te olvido. Porque nuestro Dios es, para empezar, un buen Padre. Es el Padre que todos debemos y quisiéramos tener. Ese que no nos abandona, ese que nos aconseja, ese que quiere lo mejor para nosotros, ese que nos da todo lo que necesitamos para salir adelante. Otra vez, ¿qué sería de nosotros si no fuese por nuestro amado Dios? En el contexto del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, hay tres palabras, ¿no?, de raíz griega que representan la misericordia, ¿no? La palabra eleos, ¿no?, que significa misericordia, compasión, piedad, ¿no? Y dice que esto expresa la emoción provocada, ¿no?, por las aflicciones inmerecidas de los demás, ¿no? Nos mueve a misericordia. Está también la palabra oiktirmos, ¿no?, que significa tener misericordia y compasión, parecido al anterior, pero poniendo énfasis en la exteriorización de la compasión frente a este tercero, frente a este prójimo. Y también está la palabra esplagna, ¿no?, que es la traducción, ¿no?, del hebreo al griego de la palabra ramín, que ya la vimos, que significa entrañas o seno materno, ¿no?, que de ahí viene la palabra, esta frase, amor entrañable, ¿no? Amados, los ejemplos de misericordia a lo largo de la Biblia son enormes. Y, por ejemplo, ¿no?, vemos, ¿no?, la palabra misericordia en diferentes
formas de clamor, en diferentes formas de pedido o solicitud que el maestro tuvo que dar cuenta cuando era abordado por estas situaciones, por estas necesidades humanas, ¿no es cierto? Habían personas que tenían una condición de enfermedad, ceguera, endemoniados, paralíticos, ¿no es cierto?, que acudían a Jesús para buscar de su misericordia para poder recuperar, ¿no es cierto?, esa capacidad de ver, esa capacidad de caminar, ¿no es cierto? Y en el caso de los endemoniados, ¿no es cierto?, sacar ese espíritu malo que estaba afligiendo la vida de esa persona. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Marcos 10, 47, 48, ¿no?, ahí está el ciego Bartimeo, ¿no? Estaban en Jericó, era un ciego de Jericó, Bartimeo, y dice algo así como esto, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dicen que los apóstoles querían callarlo. Y él, cuando lo querían callar, gritaba más fuerte. Muchas veces van a querer callarnos cuando hablemos cosas de la palabra, cuando hablemos cosas de Dios. Yo no te pido que alces el volumen. Yo lo que te pido es que no ceses, que continúes. Porque en el caso de Bartimeo, ¿no es cierto?, después de dar voces, como dice la palabra, Jesús lo escucha y dice, tráiganmelo. Tráiganmelo. Que es un sinónimo de agarrar y decir, te voy a dar tu bendición. Que es un sinónimo de agarrar y decir, te voy a dar lo que me estás solicitando. Sabes que tu plegaria ha sido escuchada. Tu tiempo de desierto, tu tiempo de prueba ya acabó. Ven aquí, que ahora lo resolvemos. Bartimeo se acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Es el Señor que muchas veces quiere escuchar de nosotros qué es lo que necesitamos. Conste, Él ya lo sabe. Pero es bueno aproximarnos a Él genuinamente, con verdad, y decirle qué es lo que necesitamos. ¿De qué aflicción nos tiene que librar? ¿De qué aflicción nos tiene que liberar? ¿De qué problema nos tiene que sacar? ¿De qué enfermedad nos tiene que curar? Porque siempre que yo hablo de curación, siempre hago mención a ese Dios Rafa, que es un Dios sanador. Es un Dios milagroso y sanador. Y entonces este ciego de Jericó se acerca, le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice, quiero ver. E inmediatamente este hombre ve. Amén. Muchas veces escuché yo decir que aquel que la sigue, la consigue. Y este hombre, no cabe duda que buscó del Señor. Y ese día el Señor pasó cerca donde él estaba. Y ese momento fue el que lanzó esta frase, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque la misericordia, ¿no es cierto?, es dar algo inmerecido a otra persona que está en nuestra potestad. Dios tiene la potestad de darte todo. En este caso fue salud. En otro caso, tenemos la parábola de la mujer cananea, en la que ella se acerca. La mujer cananea, las mujeres de Canaán, el pueblo de Canaán, no era un pueblo
que fuera judío, más bien eran contrincantes. Se acerca y Jesús le dice, oye, yo no he venido al mundo para hacer obras en favor de otros pueblos, sino solamente en favor del pueblo judío. Y ella, con mucha fe, le dice de que aún cuando ella efectivamente no pertenece a ese pueblo, ¿no es cierto?, ella puede recibir esas, dice, migajas, esos restos, esos residuos de misericordia que eran exclusivamente para el pueblo de Israel, pero que ella también podía acceder, aunque sea en una proporción mínima, pequeña. Jesús, cuando le escucha hablar, se maravilla y le dice, grande es tu fe, sea hecho como me lo has pedido. Porque su hija tenía un espíritu inmundo, un espíritu malo que la atormentaba. Y desde aquel momento fue sana. 2 casos vinculados a enfermedad en donde el Señor, ¿no es cierto?, actúa. También la Biblia hace mención a la misericordia cuando es expresada por aquella persona que recibió una bendición, un milagro. Por ejemplo, yo les pongo mi caso, ¿no? Yo cada día que puedo y me dicen, oye, estás aquí, lo tuyo fue milagroso, yo le agradezco al Señor. Su misericordia fue grande conmigo y yo soy fruto de su misericordia. El Señor ha sido bueno conmigo y el Señor ha tenido misericordia de mí, porque quizás en otra situación no la estaría contando. Otra manera, ¿no es cierto?, de hablar de misericordia, ¿no?, es que en la palabra aparecen 2 momentos, por lo menos, en donde se habla de la misericordia como una especie de justificación ante algo que en principio está prohibido. Por ejemplo, ¿no?, dicen que los discípulos estaban con el maestro, con Jesús, y pasaron por un campo de trigo. Y dice que la palabra que tenían hambre. Entonces, tenían hambre y era sábado, ¿no es cierto? Y estaban pasando por un campo de trigo y les dio hambre y comenzaron a coger, ¿no es cierto?, de los frutos del trigo y a comer. Y entonces los fariseos, los maestros de la ley, los miraron y les dijeron, oye, ¿qué pasa con tus discípulos? No respetan, ¿no es cierto?, guardar el día de descanso, el sábado. En principio, eso era cierto, era parte de un precepto, era parte de muchas enseñanzas que los judíos tenían, e incluso tengo casi el convencimiento de que eso está, ¿no es cierto?, también en la palabra de Dios, que el día sábado es de descanso. Sin embargo, Jesús le dice, oye, no hagan una interpretación literal, pues. Yo estoy parafraseando, ¿no? Vean el tema como un conjunto, como un sistema, ¿no es cierto? Se han dado casos como el de David, que en un momento en el que él estuvo luchando, ¿no es cierto?, tuvo hambre en sábado. Y también cogió, ¿no es cierto?, de los panes que habían en el templo, cosa que no se podía hacer. Porque más importante, ¿no es cierto?, que a veces que el cumplimiento literal es verlo en su magnitud en el tema de la misericordia del Señor. Y de las cosas que más me conmueven del tema de la misericordia, ¿no es cierto?, es que esa misericordia que recibimos del Señor necesariamente también tiene que ser puesta de manifiesto en nuestros hermanos, en el prójimo. Y ahí es donde está el texto, ¿no es cierto?, de la parábola del buen samaritano. Tremenda enseñanza. Amados, porque de nada sirve, o poco sirve, ¿no es cierto?, hablar de la misericordia de Dios. Grande es su misericordia. Claro que ese es el fundamento primero. Pero esa misericordia tiene que llevarte a ti, que has recibido misericordia de tu Dios,
a realizar misericordia con tu prójimo. Y aquí hay dos enseñanzas fundamentales. La parábola del buen samaritano señala que pasó un sacerdote y luego pasó un levita y ninguno de los dos le dio atención a esa persona que había ido por el camino y había sido asaltado y golpeado y había quedado malherido. Pasaron esas dos personas y se fueron por otro camino, como diciendo, este tema no es conmigo. Sin embargo, pasó un samaritano que era enemigo del pueblo de Israel. En otras palabras, si vio a un judío ahí, él habría tenido que decir, bueno, su problema, quizás se va a morir, porque era enemigo. Pero pasó y dice que fue movido a misericordia. Qué importante es que usted pueda sentir esa misericordia de Dios en su vida y poder actuar de manera real, de manera concreta, poniéndose en la situación de esa persona, poniéndose en los zapatos de esa persona, haciendo que esa solidaridad, que esa misericordia actúe también en favor de otros. Y Jesús le pregunta, ¿quién de los tres actuó como prójimo? Y todos dijeron, el samaritano. Entonces hagan ustedes eso también, les dice. Y finalmente dice que había, sobre el perdón, pero también sobre la misericordia, había un siervo que le debía mucho a su señor. Digamos, le debía pues, no sé, más de 100,000 soles. Y le dice, oye, ¿cuándo me vas a pagar? No tengo ahora. Ten piedad, ten misericordia de mí, yo te voy a pagar todo. En ese tiempo correspondía que fuese a la cárcel, y más que a la cárcel, que fuese vendido como esclavo él, su esposa y sus hijos. Y él le dice a su señor, ten piedad de mí, yo te voy a pagar todo. Y dice que el Señor, movido a misericordia, le perdona todo. Sin embargo, había un consiervo, su compañero, su amigo, su prójimo, que le debía una cantidad menor. Si le debía como 100,000, a él le estaban debiendo 1,000 soles. Y sale contento porque había sido perdonado y lo coge del cuello a su consiervo y le dice, oye, págame. Le dice, ten piedad, yo te voy a pagar todo. Y este hombre no tuvo misericordia y lo mandó a la cárcel. Enterada la gente, le dice al Señor, oye, al siervo al que tú has perdonado 100,000 soles, había otro prójimo, otro hermano que le debía 1,000. Y sin embargo este no lo perdonó y lo ha mandado a la cárcel. Dice que grande fue la furia del Señor, que lo había perdonado y lo mandó a los verdugos a que pague todo. No hagamos, ¿no es cierto?, que esa misericordia que recibimos se quede con nosotros, sino que también la pongamos en práctica. Nuestro país, el mundo, necesita de la misericordia de los hijos de Dios. Mucha gente va a creer en Dios, no por sus palabras, sino por sus hechos. Tú no le puedes decir a tu hermano que tiene frío, que tiene hambre, que Dios te bendiga. Vas a ser saciado, vas a tener abrigo. Eso suena lírico y suena muy bien, ya parece político. Tienes que agarrar y llevarle un plato de comida. Tienes que llevarle una camisa, una frazada, para que, siendo que el Dios de los cielos habita en tu vida, seas tú demostrando esa compasión, esa misericordia, actuando como Dios actúa en tu vida y tú en la vida de los otros, para que la gente también crea. Finalmente, ¿no es cierto?, todos hemos sido en algún momento personas que hemos recibido misericordia. Conocí de un caso de un hermano que para un tema vinculado a la iglesia prestó un dinero, ¿no?, algunos miles, 5,000 soles, ¿no? El evento se llevó a cabo todo, pero hubo pérdidas. Y este hermano quedó un poco contristado porque no se le había devuelto su dinero. Sin embargo, ¿no es cierto?, luego recibió de parte del Señor esta enseñanza y dijo, me voy a olvidar de esa deuda. Voy a liberar a esa persona porque he sido movido a misericordia. Todos nosotros, cada vez que estamos en las calles, podemos hacer misericordia. Quizás dándole a una persona que está comprando, a una persona humilde que está vendiendo sus cosas. Estas personas muchas veces no están robando y están haciendo cosas. Y a veces le queremos pedir incluso rebaja. A una persona humilde no se le pide rebaja, simplemente tenemos que hacer misericordia.
Yo creo que la misericordia de Dios es para siempre. Eso es muy cierto. Nosotros no somos eternos, Dios es eterno y para siempre es su misericordia. Y hay que actuar con compasión hacia los demás, porque eso también es dar testimonio de que Dios está en nuestra vida y que también actuamos con misericordia. Que Dios los bendiga y quiero decirles de que apliquen la misericordia de manera concreta, de manera real, no de manera lírica. Mucha gente está pasando necesidad en este tiempo de pandemia y claro que podemos, de parte de Dios, llevar misericordia, hacer misericordia y ayudar al prójimo, como lo hizo el buen samaritano en su momento. Muchas gracias. Ahora bien, habiendo concluido esta enseñanza, para aquellas personas que quieran seguir el ministerio, que quieran conformar el ministerio, ¿no es cierto? Ustedes pueden seguirnos en las redes sociales a través de la Iglesia del Rey Jesús Perú, ¿no? Para aquellas personas que quieran participar de nuestros servicios presenciales, esto lo estamos haciendo a las 10 de la mañana, el primer culto, y el segundo culto a las 11:30, ¿no es cierto? Es en el Instituto Arauz Pinto, ¿no es cierto? Ahí por la Marina. Y si eres nuevo, o incluso también para aquellas personas que ya pertenecemos a la iglesia, ¿no es cierto? Podemos sembrar, ¿no es cierto?, en la cuenta que aparece, ¿no?, en sus pantallas, y también a mis hermanos que forman parte de la iglesia, no se olviden de hacer, ¿no es cierto?, sus diezmos, porque todo ello contribuye a la obra del Señor. Conmigo eso es todo y les deseo un domingo lleno de bendiciones. El Señor hará cosas nuevas, el Señor se va a presentar en su vida y yo creo que este es un tiempo de cambio, es un tiempo en el que vamos a tener cosas grandes de parte del Señor. Amén. Kisuroku Modular. Somos una empresa especialista en brindar soluciones modulares para todo tipo de proyectos integrales, desde el diseño hasta la comercialización, producción, instalación y puesta en marcha de campamentos. Para los sectores de minería, hidrocarburos, petroleras, constructoras y contratistas generales. Proyectos a nivel nacional. Contáctanos y cotiza tu pedido. Kisuroku Modular. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.